Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 444. Los humanos creen lo que quieren creer. Los miembros de la familia Bartolini se movieron al unísono. En un instante Isabella fue atada de manos y pies y arrojada al suelo de la sala de reuniones de la planta baja. ¿Por qué empujaste a Clemente? Ante la solemne pregunta del viejo conde Bartolini, Isabella gritó convulsivamente. No la empujé. Mientras hablaba, miraba a su alrededor sin cesar. Y las palabras salieron de su lengua antes que de su cabeza. Era instinto. Fue mi hermana quien me empujó a mí. Oye. La voz furiosa de Octavio refutó inmediatamente a Isabella. ¿Por qué nuestra buena hermana te empujaría a ti? Señaló con el dedo a Isabella, que estaba atada en el suelo. Su comportamiento no parecía el de alguien que se dirigía a su esposa, la madre de su hijo. Nuestra hermana te acogió cuando no tenías a dónde ir. Si te hubiera odiado tanto como para matarte, te habría echado, porque te habría traído, di algo sensato. Isabella se calló por un momento. Por mucho que fuera ella, le resultaba difícil responder a su marido con fluidez, porque le quité al amante que tu hermana amaba de verdad. Pero pronto una buena excusa surgió en su pequeña cabeza. Miró al viejo conde Bartolini y dijo de forma bonita y adorable. Porque sé sobre la infidelidad de mi hermana. Oye, di algo sensato. Octavio la regañó de inmediato, pero un ligero tic apareció en el ojo del viejo conde Bartolini. Isabella se dio cuenta de que su salida estaba aquí. Ignoró a Octavio y miró directamente al viejo conde Bartolini. Mi hermana no nos acogió porque fuera buena. Ella me consideró una espina en el ojo desde el principio porque yo sabía sobre su infidelidad. El viejo conde Bartolini apretó los labios. Su silencio envalentonó a Isabella. Miró a Clemente con resentimiento. Prometí repetidamente mantenerlo en secreto, pero mi hermana nunca me creyó, por eso me trajo para tenerme cerca y vigilarme. Clemente, sintiéndose amenazada, detuvo a Isabella. Deja de decir tonterías. Clemente había vuelto a su tono de voz tranquilo habitual cuando estaba con su marido. Miró a Isabella como una dama típica de la capital miraría algo sucio. Sin embargo, Isabella se enfrentó a Clemente con obstinación. Siempre quisiste deshacerte de mí. Pensaste que habías encontrado una oportunidad hoy para callarme, te resbalaste al empujarme y me echaste toda la culpa a mí, incluso guardé silencio sobre el hecho de que me empujaste por tu bien. Isabella parecía estar enfrentándose a Clemente, pero en realidad, el oyente al que se dirigía era el viejo conde Bartolini. Clemente fue más explícita. Con una actitud de no querer discutir con Isabella, miró directamente al viejo conde Bartolini y habló. Era descarada y segura de sí misma. Le dije que cuidara bien a Giovanna, se enfadó mucho y me empujó. Clemente eligió esta opción en lugar de decir que había descubierto a Isabella besándose apasionadamente con el conde Andrea di Pascal. Ella tampoco quería que la historia de Di Pascal saliera a la luz. Si se profundizaba en la historia de Di Pascal, inevitablemente saldría a relucir su propia historia de infidelidad. Clemente añadió en voz baja. Ya conoces su carácter. Este no era un mal desvío. Dado que la reputación de Isabella ya estaba por los suelos, nadie diría que era razonable empujar a alguien por las escaleras por regañar un poco sobre la crianza de los hijos. La gente de la familia Bartolini ya estaba acostumbrada a Isabella a estas alturas. Esa mujer es capaz de eso. La última vez tiró cosas y todas las sirvientas del anexo huyeron diciendo que no trabajarían allí. Pobre bebé. Sin embargo, Isabella, lejos de ocultar su temperamento, se mostró el doble de firme. La apariencia de ser pobre y lamentable era una máscara que había aprendido de su madre y se había puesto. Esta era la naturaleza innata de ella, que había heredado la misma sangre que Ariadne, la naturaleza de un jugador que apuesta a lo grande cuando está en peligro. No mientas, siempre me echas la culpa de todo. En ese momento una voz anciana interrumpió a Isabella y preguntó. Era el viejo conde Bartolini. ¿De qué hablas cuando dices que te echan la culpa? Al escuchar esta pregunta, Isabella se sintió segura. Hoy saldré viva de aquí. La infidelidad de mi hermana. Levantó la cabeza con una sonrisa confiada.
Pero sus pupilas temblaron al levantar la cabeza. Esto no es lo que esperaba. La boca del viejo conde Bartolini estaba tensa para contener el dolor. Los ojos del anciano estaban distorsionados. Ese era el rostro de alguien que no quería saber la verdad. Pero ya era demasiado tarde. Isabella no podía retroceder ahora. Había llegado hasta aquí. Inevitablemente decidió jugar su carta secreta. Mi hermana. Respiró hondo. Hace 5 años tuvo una aventura con el marqués de Campa. Una voz firme interrumpió su frase. Esa eres tú, qué vulgar. Quien interrumpió a Isabella no fue otro que el propio viejo conde Bartolini. El rostro de Isabella se distorsionó de asombro. De hecho, el viejo conde Bartolini también lo sabía. Que su esposa no era completamente inocente. Preguntarle a Isabella qué tipo de infidelidad era simplemente porque no podía ser un tonto que cerrara los ojos ante la inminencia de pruebas claras. No era que realmente quisiera saberlo. ¿Pero el marqués de Campa? Estaba seguro de que su esposa, aunque hubiera tenido algún coqueteo con hombres jóvenes, no se habría involucrado con un ser tan despreciable como el marqués de Campa. El viejo conde exclamó. ¿Dónde está la prueba? Isabella empezó a balbucear. Si hubiera tenido pruebas, las habría presentado antes. Habría soportado esa deshonra, sido rechazada por César, encerrada en un convento y luego arrastrada hasta aquí. Cuando Isabella solo movía los ojos y no podía presentar pruebas, el viejo conde Bartolini empezó a enfadarse cada vez más. ¿Tienes algo más que decir? Yo vi en el baile de máscaras del Palacio Real en 1122. Isabella balbuceó cualquier cosa, dándose cuenta de que también estaba perdida. Sin embargo, esto solo enfureció al viejo conde. ¿Un baile de máscaras? Incluso si se le concediera 100 veces que la condesa Contarini no era una mentirosa descarada, la posibilidad de que se hubiera equivocado en un baile de máscaras era enorme. ¿Y ni siquiera pensó en eso y arrojó tanta mierda a la familia de otra persona? Oigan. Él gritó. Aten las extremidades de esa malvada mujer. La acogimos por compasión, pero no duda en usar trucos sucios para ocultar sus propios defectos. El viejo conde estaba tan enfadado que incluso olvidó que Isabella ya estaba atada. La orden era la orden. De todos modos, los robustos sirvientes de la familia Bartolini, que habían recibido la orden, se abalanzaron sobre ella e Isabella fue arrojada al suelo sin poder hacer nada. Sin embargo, incluso en este estado, Isabella gritó convulsivamente. No solo el marqués de Campa di Pascal, el conde di Pascal también. Pero el viejo conde Bartolini ya no tenía intención de escuchar. ¡Cállate! Ante el grito del viejo conde, alguien le metió un trapo sucio en la boca a Isabella. Isabella se retorció, emitiendo un sonido ronco desde lo más profundo de su garganta. Los sirvientes la ataron rápidamente de una manera diferente, como se ata a un criminal confirmado. Incluso sus muñecas, que estaban atadas juntas delante de su cuerpo, fueron brutalmente retorcidas detrás de su espalda, dejándola atada como un camarón. Isabella, en medio de todo eso, miró desesperadamente a su alrededor. Agosto. Pero su esclavo de piel oscura, su único aliado, no se veía por ninguna parte. Mientras tanto, el vestido de Isabella se arrastraba de un lado a otro, revelando su piel, pero nadie le arregló la ropa ni la cubrió con nada. Esto a todas luces no era el trato de una dama, sino el de una prisionera. Cuñado. Sí. Ante la llamada del viejo conde Bartolini, Octavio respondió con nerviosismo. Afortunadamente para Octavio, el conde lo había llamado por una razón agradable. Aunque quiera gobernar con la ley familiar, esa mujer no es de mi familia. Sí. ¿Cómo actuaría la familia Contarini? Isabella, miembro de la familia Contarini, intentó matar a Clemente, quien una vez fue miembro de la familia Contarini. Si el viejo conde, cabeza de la familia Bartolini, lo permitía, era un asunto interno, es decir, que podía ser resuelto según la ley familiar de los Contarini, sin que trascendiera al exterior. Octavio se puso de pie en posición de firmes con una actitud servicial. En nuestra familia, quien comete o intenta cometer un asesinato paga el precio con su vida. Isabella se retorció violentamente, pero Octavio ni siquiera la miró.
Ya había perdido todo afecto por su esposa. Si pudiera retroceder el tiempo a antes de conocer a Isabella, vendería su alma al diablo, incluso a Giovanna, con tal de no vivir esta vida miserable casado con Isabella de Mare. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Recitó la ley familiar, desechando cualquier remordimiento de conciencia. La ley familiar de los Contarini dice que quien comete un asesinato puede ser golpeado hasta la muerte con un palo, pero mi exesposa no es una asesina, sino una tentativa. Isabella ya se había convertido en la exesposa de Octavio. Él se consideraba completamente justificado. La situación de Isabella era su propia culpa. Un intento de asesinato no puede ser castigado con la muerte a golpes, sino con la horca o la decapitación. No tenemos un patíbulo preparado. Entonces, cuando amanezca, llamaremos al verdugo para que le corte la cabeza. ¿Qué le parece, cuñado? Octavio preguntó frotándose las manos. El viejo conde Bartolini asintió lentamente. Haz lo que te parezca, cuñado. Sí. Entonces, ¿me prestan la prisión? A la señal del viejo conde, los sirvientes de la familia Bartolini se abalanzaron sobre Isabella para arrastrarla al sótano. En ese momento el trapo que tenía fuertemente apretado en la boca se le cayó. Isabella gritó a voz en cuello. Llévenme a un tribunal público. Clemente frunció el ceño. Un sirviente de la familia Bartolini corrió apresuradamente para volver a meterle el trapo sucio en la boca a Isabella, pero ella se retorcía tanto que no pudo apuntar con precisión. Soy inocente, llévenme ante el tribunal de Su Majestad el Rey. Finalmente otro sirviente que estaba cerca se quitó un calcetín, lo hizo una bola y se lo metió en la boca a Isabella. ¡Ah! El olor era horrible. Ella gritó y se retorció. ¡Ububú, ubububú! El viejo conde Bartolini se levantó de su asiento, apoyándose en su bastón con manos temblorosas. Miró de reojo a Isabella con desprecio. Cuando amanezca, busquen al verdugo más rápido que puedan. No tiene que ser el mejor, basta con que pueda venir rápido. Las protestas de Isabella no sirvieron de nada. Fue arrastrada al sótano de la mansión Bartolini. ¡Clang! Este lugar, utilizado para encerrar a los criminales, era un suelo de piedra fría con solo paja.